¿Cómo está su corazón de colibrí hoy día, mi gente amada? Vamos a continuar con este taller que habíamos dejado. Como les comenté, es un taller prolongado, por lo que he decidido dividirlo en tres partes. Esta es la segunda. Tenemos como subtema en esta ocasión lo que es la alquimia popular, y en torno a esto vamos a estudiar las quilcas. Quiero que entiendan de qué va a ir esto, porque al principio puede que piensen que estoy redundando un poco, pero no es el caso. Lo que yo quiero es, ahora que he reforzado, porque me parecía importante, la apreciación del estudio de las quilcas, quiero ahora ahondar un poco en las cualidades alquímicas que tiene este estudio, o sea, sus implicaciones. Por eso ahora voy a volver a abordar el tema de las quilcas, pero quiero explicárselos ahora sí con ciertas cualidades alquímicas que se posee. Entonces vamos a estudiar lo que es la quilca grabada una vez más, en torno en este caso a lo que es la quilca de grabado fonético. Vamos con eso. Esta es una evolución que consiste en una representación simplificada de los conceptos iconográficos que en principio transmiten ideas y muy concretas o a manera abstracta, mas no representan sonidos en sí. En el caso de las quilcas de grabado fonético, no, porque es la diferencia, una quilca de grabado o una quilca de grabado fonético es una forma de comprensión lingüística que asocia al grabado simplificado con sonidos, los cuales en su conjunto nombran la idea que se desea transmitir. Su ventaja es la simplicidad para narrar, con un tipo de apertura que no tiene la iconografía convencional. Inclusive se permite crear juegos de palabras que dan suma belleza a la poesía, la filosofía y la literatura en general. La utilidad de estos es la superposición de conceptos. Bien, lo de la superposición de conceptos es algo clave a tener en cuenta, y voy a abordarlo con los siguientes dos ejemplos. El primero es la palabra abracadabra. La primera es abracadabra, que traducida del arameo al español significa yo creo como hablo. La segunda es la expresión hebrea Avera Kedabar, cuyo significado es iré creando conforme hable. Esto es muy interesante porque quiero que recuerden la frase de primero fue el verbo. Tomen en cuenta esa frase porque está íntimamente vinculado, por ejemplo, a las facultades que tiene la palabra abracadabra. No en balde, incluso fue una palabra utilizada por la escritora de Harry Potter para describir ese hechizo maléfico que existe, ¿no? También está esta otra palabra que es spirit. Se traduce del inglés como licor y al mismo tiempo como espíritu, y esa es la parte interesante. Como ustedes sabrán, en el español la palabra licor es explícitamente licor y ya está. En todo caso existe también la palabra alcohol, que se refiere, por ejemplo, a alcohol etílico o alcohol metílico, pero es algo diferente. Pero en el concepto anglosajón de la palabra spirit estamos hablando de que se refiere tanto al licor como elemento que te embriaga, como a los espíritus que posee el licor. Y quiero que tengan en cuenta esto porque es algo real que el licor contiene espíritus, pero no quiero que lo piensen desde una perspectiva muy materialista o simplificada o quizá muy exteriorizada, ¿no? Como que piensan los espíritus como algo muy exteriorizado, sino que en realidad cuando hablamos de la alquimia pensamos más bien en arquetipos de la conciencia universal que se activan mediante ciertas prácticas meditativas o mediante la ingesta de ciertas sustancias o mediante diferentes mecanismos. Pues eso ocurre con el licor, con el spirit. El spirit es básicamente una sustancia que ante la ingesta activa el espíritu de Baco, que está presente en la conciencia universal, en este caso la tuya. Si tú bebes licor, activas el espíritu de Baco, y con ello incluso puedes atraer a otro tipo de espíritus, pero en términos generales no es lo recomendable porque más bien te vuelve vulnerable. Ahora, explorando este mismo tema de las quilcas grabadas, está quilca fonética y quilca de grabado fonética. Arte de crear estructuras con la voz. Dice: para poder transmitir la forma correcta de pronunciación, toda quilca de grabado fonético debe poseer un maestro que transmita el lenguaje por cuenta propia. Así como, por ejemplo, yo, para entender que la letra A se manifiesta a través del sonido A, un profesor tuvo que mostrarme la quilca fonética y asociarla con la quilca de grabado fonética. Bien. Porque un signo por sí mismo no puede ilustrar la manera correcta de enseñar ciertos sonidos, pero esto es complementario con el grabado. En este sentido quiero hacer una distinción. La quilca fonética es íntegramente el estudio de la pronunciación de ciertos sonidos y tiene sus propias características en el sentido que existe antes de la propia construcción simbólica mediante el grabado. Es decir, la letra A, mejor dicho, el sonido A existe antes que la letra A, ¿no? Para ilustrar mejor esto quiero abordar el tema del idioma de un canino.
más específicamente los perros, que es con los que estamos familiarizados. Si uno se fija, puede comprender su idioma, se requiere sensibilidad y sutileza cognitiva. Entonces comprenderás que los perros tienen la facultad de pedir atención hacia ellos mediante silbidos que pueden expresar diferentes emociones como alegría de ver a un ser querido o pedir comida, incluso cuando chillan pidiendo ayuda o simplemente exagerando para pedir atención. Estos elementos de su lenguaje no tienen símbolos grabados a día de hoy. Podría construirlo en algún momento, pero esto sería el ejemplo de que la quilca fonética está antes de la quilca grabada. Por cierto que una de las características únicas de esta quilca es su facultad de proyectar vibras al interior del cuerpo y mediante esto generar un efecto vibratorio que, estudiado en profundidad, confiere facultades místicas o cualidades mágicas, o podríamos decir de una manera simplificada, cualidades energéticas. Y esta es la razón por la que cuando yo uso la palabra waka del andinismo, que se traduce como sagrado, no uso la palabra waka con C, porque sería waka. Notan la diferencia, la C se pronuncia como K, pero es como algo que solo se siente en el interior de la boca, pero la ja le haces con el interior de la garganta y tú le sientes incluso hasta en el pecho el efecto vibratorio, ¿saben? Es muy interesante. De hecho, eso es una de las razones por las que, por ejemplo, si ustedes se ponen a estudiar, yo lo he visto particularmente en culturas orientadas al hinduismo o el taoísmo o el budismo, pues allí tienen ciertos mantras que también tienen implicaciones sonoras y vibratorias, porque tienes que ejercer un mantra que genera una vibración específica en el cuerpo. No recuerdo de qué cultura específicamente era el mantra Om, creo que era taoísta, o budista, no lo recuerdo muy bien, ¿no? O sea, podría ser budista, hinduista o taoísta, la verdad se me pierde un poco eso en ese momento, pero hay un mantra que es como, eso sí, es oriental, ¿no? Eso sí, es Om, y así prolongadamente, con cierta cantidad de tiempo que tú tienes que pronunciar esto, pues bueno, esto tiene un efecto vibratorio, curiosamente. De hecho, esta es la razón por la que en el Tíbet también tienen esta utilidad de las campanitas, porque las campanas tienen un efecto vibratorio y eso realmente repercute de manera real en la energía que cada uno posee. Bien, ahora vamos sobre la perspectiva de la alquimia popular en torno a la quilca de grabado musical o la psicoacústica. Esto está en simbiosis con la quilca fonética, pero cabe destacar que el lenguaje o manifestación cifrada se constituye de varios elementos. Volviendo al ejemplo de un perro, con sutileza se puede percibir cómo sus silbidos de emoción al ver un ser querido se suele complementar con la dilatación de las pupilas. Aunque bueno, en el caso de los perros no siempre se nota. Por ejemplo, con los gatos se nota más esto de la dilatación o la contracción de las pupilas. Y esto también suma al mensaje interpretable. Pero su percepción convencional y general se emplea... para su percepción convencional y general se emplea grabados que expresan escalas acústicas. Y tenemos como imagen ilustrativa ondas sonoras ingresando al aparato auditivo. ¿Por qué menciono esto? Bueno, básicamente la psicoacústica estaríamos hablando de las facultades vibratorias que repercuten entre cada individuo, pero también pueden ser complementarias por otros tipos de quilcas, ¿no? Por ejemplo, en cierta forma que se dilaten o se contraigan la pupila de una persona. Por ejemplo, cuando tú ves a una persona que amas, probablemente se te dilaten las pupilas. Esto es una quilca, pero esto es algo más bien visual. Se complementa. Realmente existen varios niveles de codificación y comunicación. La cuestión es saber tener ese nivel de sensibilidad. Pero si hablamos de lo que es la psicoacústica, hablamos de que tú puedes generar una armonización mediante las palabras, y en esto ya estaríamos un poco trascendiendo a la mera quilca fonética o quilca de grabado fonética, y estaríamos entrando en un terreno más bien musical en el que tú puedes entonar, cantar como si fuera una ópera, algo que tenga un impacto emocional en las personas. Bien, tenemos en este caso la quilca de grabado numérico, cuya asociación alquímica, en lo que sería la alquimia popular, es la gematría. Esta es la quilca de grabado que se enfoca en la concepción del fenómeno numérico del cosmos. Ha tenido varias expresiones en la historia, pero lo cierto es que en cierto momento el grabado numérico arábigo se impuso por su configuración tan avanzada para el mundo conocido de un entorno sociopolítico antiguo. Pero lo cierto es que a día de hoy no es íntegramente arábigo, sino que se han creado varios signos novedosos para estudiar fenomenologías matemáticas que no se conocían antes. Estos nuevos símbolos son un constructo de toda la humanidad en conjunto,
pues ha habido matemáticos que le han aportado desde diferentes regiones geográficas en la historia. En alquimia medio oriental existe un arte llamado gematría. Consiste en cifrar mensajes o proclamas místicos mediante la asociación de números que por sí mismos poseen un significado oculto que describe la fenomenología en individuos o un aspecto de la Pacha en una facultad cósmica. De hecho es muy interesante porque si hablamos de la gematría, por ejemplo, si ustedes leen la Biblia, hay ciertas partes en las que dice tal cosa, tiene tal cantidad de número, y en realidad eso se refiere a diferentes elementos también replicables al cuerpo humano incluso, ¿no? Por ejemplo, me parece, no estoy del todo seguro, que está este concepto de la escalera de Jacob, que se le usa. Yo les soy sincero, yo estoy en pleno proceso de estudio, así que no les voy a decir explícitamente todo lo que aborda algo como la escalera de Jacob, pero tengo entendido que también tiene una implicación numerológica que hace asociación a la cantidad de huesos que conforman la columna vertebral, y es a través de ahí que transita lo que en el taoísmo se le denomina el Qi Ching, que es como la condensación de la energía vital que se genera en la pelvis, en el chakra raíz, y tú puedes, digamos, hacer ascender a través de la columna vertebral. Entonces hay ciertas asociaciones numéricas. Ese es un ejemplo que les doy, pero en realidad existen diferentes ejemplos. Por ejemplo, si hablamos del número 7, por ejemplo, este es un número muy místico, pues el número 7 también hace referencia a la fragmentación de los espectros de luz, que son 7 en total: rojo, anaranjado, amarillo, verde, me parece que es celeste, y azul, y morado o violeta. Entonces existen ese tipo de asociaciones, pero también, incluso dependiendo de la cultura, particularmente en el judaísmo es donde se tiene bastante presente este tema de la gematría, pues la numerología puede tener otros significados como renacimiento o tal número, ¿no? Y otro número puede representar, como el número 6, el número de la bestia. Pero también existe, por ejemplo, el número 8, que es un número solar, representa la facultad solar. Por eso también le he puesto este 333 abajo, porque es un número que a mi criterio es como algo que da fortuna y tiene también sus facultades alquímicas. No en balde existe esta situación descrita en la Biblia de que Jesús, después de ser crucificado, fue al tercer día que resucitó. Aunque ese tipo de descripciones, por si acaso, en el andinismo están asociadas al número 5 particularmente. Bien, en lo que respecta a la química virtual informática, quiero describir lo siguiente. Esta es, sin duda alguna, la manifestación de un cifrado, código o evidentemente química que se conjuga con un mecanismo sintético que se denomina como semiconductor hecho a base de silicio. Aunque hay trabajo de conductores y transistores de energía de varios niveles, en realidad el hecho es que un semiconductor permite que una química virtual proyecte su cifrado en una red energética que, por sus cualidades avanzadas, puede construir diferentes niveles de conciencia. En realidad, al ser toda la Pachamamente, todo tiene la capacidad de poseer conciencia en diferentes niveles, y mediante más avanzada es la tecnología de los semiconductores y su química virtual informática, que podríamos llamar lenguaje de programación. Pues mientras más avanzados sean estos elementos, pues entonces más avanzado será el nivel de conciencia que exprese esta química virtual informática. En los estratos más altos conocidos a día de hoy se tiene constancia de la inteligencia artificial, aunque a mi entender es tan artificial su concepto de red neuronal como el concepto de red neuronal que rige nuestro cerebro, por lo que me parecería más pertinente denominarlo como mente sintética, pues el principio es el mismo, pero los materiales que lo conforman son sintéticos. Esto permitiría una interpretación mucho mejor. En cualquier caso, se puede ver en este fenómeno la posibilidad que tiene el lenguaje o química de manifestar mente por sí misma. Aunque claro, por si acaso, yo sí reconozco que el hecho de que el componente sea sintético también tiene otras implicaciones de capacidad de procesamiento con otras facultades. Es, por ejemplo, interesante pensar en hasta qué punto una estructura sintética puede emular las emociones como una estructura orgánica. Eso sería una pregunta interesante a explorar. Bien, ahora vamos al tercer eje temático, que tiene que ver con disección del Pachakilkama y niveles de la influencia del Pachakilkama. Sobre la disección del Pachakilkama. Para una comprensión jerarquizada de la manifestación de Pachakilkama, he planteado este esquema de niveles de influencia. Pacto liáctico.
El pacto liáctico se constituiría como el alfarrús o principio fundacional del idioma matriz que se posee. En eso, en verdad, disculpen, es eso en verdad, la norma y entidad constituida y legítima del idioma de las liactas visto en escala de civilizaciones, comunidades de herencia lingüística común, cuyo idioma esté cohesionado bajo un mismo consenso o norma. Todavía no vamos a clasificar sus niveles de influencia, más bien hablaré respecto al proyecto del Centro de Estudio Andino Cisalfaria, el proyecto de fundar un pacto liáctico de nueva era basado en el español y los idiomas nativos abyálicos. Recuerden que el Abya Yala se refiere al continente de América, ¿no? No solo esto, sino que también sumarle la sabiduría de otros idiomas que estudiemos en el proceso, como el fenicio, el latín, el hebreo y sus derivados, el sánscrito, japonés, mandarín y otros tantos pachacilcamas, pero serán de valor periférico respecto al estudio de las pachacilcamas nativos del Abya Yala y por supuesto que el español, y ciertamente también el portugués. Ahora vamos a hablar sobre lo que sería el pacto liáctico del español. En este caso sería la Real Academia de la Lengua Española. Y es lo que está escrito aquí, ¿no? En el caso del español, el pacto liáctico correspondiente es la Real Academia de la Lengua Española. Y tenemos Proto-Magna-Asturiano, Noble Círculo del Código Magna-Asturiano. Este es el proyecto que desde Cisalfaria debe hacerse manifiesto y es la construcción de un nuevo idioma basado en el español, portugués y las lenguas heredadas del Abya Yala. En un principio, mediante se le construye, no se le puede comprender como un idioma en pleno derecho, por lo que el término apropiado para referirse a este proyecto sería el Proto-Magna Asturiano, y quienes se encargarán del estudio y construcción de este Pachacilcama serán quienes conformen el noble círculo del Código Magna Asturiano. Este grupo no tendrá, al menos en principio, una formalidad jurídica, pero tendrá validez y legitimidad en torno a los proyectos adyacentes al Centro de Estudio Andino Cisalfaria. A ver, les explico de qué va esto. No, es más, antes de explicarlo, quiero concluir la idea, porque aquí viene realmente el aspecto coyuntural. Ahora vamos a ver lo que es el Magna Asturiano, lo que se le llamará Real Anillo del Qilhuaqa Magna Asturiano. Al principio consideré oportuno el término Real Círculo del Pachacilcama Magna Asturiano, pero noté que el Pachacilcama, en su término que por sí mismo sería la sumatoria de todos los sistemas educativos de la civilización, el que preside el Pachacilcama no sería como la Real Academia de la Lengua Española, que tiene un rol más limitado, que se enfoca en ponderar las evoluciones lingüísticas surgidas cada cierto tiempo. En cambio, el Pachacilcama es algo que implica inclinaciones ideológicas, filosóficas, geopolítica, moral, cultural, científico, alquímico y espiritual. Entonces, esto es algo que no gestionará por sí mismo un círculo de estudio filosófico lingüístico. Si bien cada cultura, cada lengua tiene su propio Pachacilcama, en cierto aspecto hay una parte del Pachacilcama que trasciende al propio idioma, como les mencionaba la numerología. Por este motivo encontré más oportuno referirme a la entidad que en su momento deberá ser la que gestione el avance del código de los pueblos de la patria grande, de una manera más simple, pero al mismo tiempo connotando su valor para la nación que deberá surgir en el futuro. Hablo de la legendaria patria grande, cuyo nombre recomendaré que sea Magnánimo Reino de Asturias. Antes de explicar sobre esto, quiero dejar en constancia que el Pachacilcama es algo tan vasto que, por ejemplo, abarca la programación informática más avanzada, de manera que eso es algo que evoluciona por cuenta propia, igual que la comprensión matemática. Esto quiere decir que la única entidad que puede moldear por sí misma al Pachacilcama es la voluntad conjunta de toda la liacta, es decir, el pueblo, y me refiero al pueblo internacional. También se me ocurre otro ejemplo, es por ejemplo la simbología alquímica, referente a los elementos, referente a los planetas. Por ejemplo, tenemos hoy en día muy generalizado el estudio simbológico a partir de lo que planteaba Eliphas Levi. Entonces hay ciertos aspectos que ya son trascendentes, y de hecho es un aporte que es correcto que lo haga la humanidad en su conjunto. Por eso he decidido llamarlo finalmente simple y llanamente Real Anillo de la Qilhuaqa Magna Asturiano.
Ahora sí, dicho esto, quiero explicarles sobre este proyecto que me parece bellísimo y es uno de los pilares para que tenga sentido este centro, porque como les he dicho anteriormente, la idea de este centro no es solamente retroalimentarnos del pasado y en todo caso de rato en rato llorar porque los españoles nos hicieron tal o por cual, o sea, realmente eso me parece muy llorón. Lo que yo quiero es más bien plantear una retroalimentación histórica, pero con una pretensión de construir una nueva visión cosmológica y evolucionar lo que hasta este momento ya no se ha podido evolucionar porque nuestras sociedades han quedado en cierto nivel de obsolescencia. Miren, vuelvo al tema del proto magnasturiano, que tendría como un pacto aliáctico el noble círculo del código magnasturiano. Hablamos de que es una entidad transitoria, que sería en principio una filial de este centro de estudio, con el cual estudiaríamos, analizaríamos, propondríamos un conjunto de artesanías lingüísticas para depurar y perfeccionar nuestros lenguajes, uniéndolos todavía más con la sabiduría ancestral que hay en otros idiomas como el aymara, el quechua, el quichua, etc. Pero ya una vez se haya llegado, y esto tomará décadas, pero décadas, no es algo simple. De hecho, la consumación total podría demorar a más de un siglo, pero es un proyecto histórico que vale la pena, porque una vez concluido llegaremos al magnasturiano. Y les quiero, por cierto, explicar a qué me refería con esto del magnánimo reino de Asturias como un nombre que recomiendo para la patria grande. Quiero enfatizar esto. Una cosa es comprender digamos, nombrar a una civilización, pero en sus diferentes fases, lo que hago cuando les nombro a las culturas mesoamericanas con el término de culturas anáhuac. Bueno, ahí estoy englobando la cultura tolteca, azteca, hablo de diferentes fases, pero las amalgo en una misma fenomenología antropológica. Es lo mismo para mí la patria grande, o sea, la patria grande para mí ya nació y ya existió y vive existiendo desde el momento en el que se fundó el Imperio Español. De hecho, esa fue la primera fase de la patria grande. La patria grande existe como civilización, como concepto antropológico, pero como les mencioné con el ejemplo de las culturas anáhuac, vive en diferentes fases y en diferentes culturas o subculturas. Entonces, para ello, yo procuro darle un nombre a la fase que me parece sería la conveniente que viniera en la nueva era. Para la patria grande sería el magnánimo reino de Asturias. ¿Y por qué? Esto se debe a que cuando llegó la invasión de los islamistas a la península ibérica, ¿no? Cuando todavía existía el califato omeya, pues el rey visigodo, don Rodrigo me parece que se llamaba, cayó. Entonces existió, era uno de sus principales lugartenientes, que era don Pelayo. Don Pelayo se guarneció en el norte de la península ibérica y ahí se fundó lo que fue el reino de Asturias, que después de algunos tantos siglos, realmente algunos, ¿no? Creo que fueron más o menos unos 7-8 siglos, el reino de Asturias, luego evolucionando por diferentes fases, y llega a tomar el resto de la península ibérica una vez más para el catolicismo en el proceso histórico que fue la Reconquista. Pero quedó el precedente, o sea, histórico de esa resistencia heroica, y es la razón por la que hoy en día los reyes de España, pero esto es histórico, es algo que viene de siglos, que existe el título de príncipe de Asturias. Es por ese motivo, es algo como legendario que lleva siglos de presencia en la aristocracia hispánica. Entonces, inspirado en el reino de Asturias, digo, cuando podamos construir una vez más una nación cohesionada y entre lo que es el Abya Yala y la península ibérica, tomando en cuenta también a Portugal, y cuando digo la Abya Yala también me refiero, bueno, la Abya Yala me refiero a todo el continente. Yo creo que todo el continente terminará siendo ibérico, ¿no? La parte portuguesa, bueno, la influencia portuguesa que quedó en Brasil, y el resto del continente habrá sido finalmente al final de este siglo absorbido por la hispanidad. Entonces, tanto la Abya Yala como la península ibérica estarán en un nivel relativo o parcial de comunión, y se podrá hablar de que si es que hemos hecho las cosas bien para entonces crear una cohesión, un bloque, y a este bloque yo lo recomendaría llamar Magnánimo Reino de Asturias, en honor al Reino de Asturias original, pero en este caso sería el Magnánimo Reino de Asturias. De hecho, en su momento yo explicaré un poco más cuál es mi perspectiva de cómo construir esta nueva fase de la patria grande, pero no lo haré en este taller, sino que lo haré en un libro que saldrá en un par de años. La verdad me tomaré un tiempo, pero tiene información valiosa y conceptos y reflexiones que yo creo que la gente podrá apreciar. Bien.
sobre el Real Círculo de la Qilhuaqa, y digo Qilhuaqa porque, o sea, podría decir, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua dice lengua, pero yo prefiero el término Qilhuaqa porque será sagrado. Entonces, aquí dice, sobre el Real Círculo del Qilhuaqa Magna Asturiano, la palabra Qilhuaqa es una artesanía lingüística propia del Centro de Estudio Andino Cisalfaria, aunque es a la vez un obsequio lingüístico de la subdivisión del centro, o más bien una filial del estudio. Me refiero al noble círculo del estudio del código proto Magna Asturiano. Disculpen, creo que me equivoqué ahí. Sí, Magna Asturiano, sí, se me pasó, pero bueno. Es el realmente noble círculo del código proto Magna Asturiano. Sobre la primera artesanía lingüística del noble círculo del código Magna Asturiano, Qilhuaqa viene del Quilca, letra o código que ya les mencioné, y Huaqa, que es sagrado o sacro, y destacó la razón por la que el Quil se vuelve Qil, porque le cambio el sonido, ¿no? Es porque al tomar la palabra Huaqa, que se traduciría como sacro, la Q se vuelve Qa. No ahondaré en ello en este momento, el hecho es que eso le da un doble valor sacro a la artesanía lingüística, porque la Qa es un fonema de uso sagrado. Ahora, hasta este punto quiero explorar un poco el vocabulario que les planteo, ¿no? Hasta Huaqa, les recuerdo, es sacro o sagrado. Quilca, código. Qilhuaqa sería un código sagrado. Pachacilcama sería como código cosmológico que da ánima al ser. Por ejemplo, un código de programación es algo como una Pachacilcama, porque es literalmente un código que da ánima al software, a todo el sistema informático en su totalidad, le da ánima, por decirlo de esa forma, bajo sus propios parámetros y sus propias limitaciones. Y tenemos lo que es la gematría, que sería como el estudio esotérico o alquímico de la numerología. En el futuro, esta Qilhuaqa habrá de demostrar su valía poseyendo propiedades únicas para la alquimia lingüística práctica, de manera que contendrá dentro de sí una forma propia de gematría, es decir, codificación numérico sagrado en sus quilcas, y ésta será reconocida no solo como un código o idioma, una quilca nada más, no, será reconocido como una Qilhuaqa, porque será sagrada y magnánima. Por esto es Magna Asturiano, pues será la expresión magnánima del que fuera en su momento el antiguo reino de Asturias, reino al que le debemos la reconquista del mundo católico hispánico, por la proeza de ser el antiguo reino que aguantó contra la expansión islámica en la península ibérica, y que de manera heroica, tras tantos años de dolorosa resistencia, estos se elevaron victoriosos en la reconquista, y fue el reino prócer y fundador del mundo hispánico católico como lo conocemos a día de hoy. Es este el referente al que invito a estudiar y seguir por admirar su resistencia tan gallarda. Realmente me parece oportuno estudiarlo. Yo sé que quizá haya personas que tengan como ese trauma histórico de que, pero los españoles, esa pana, todos descendemos de monstruos, todos. Todas las civilizaciones antiguas de las que provenimos han cometido atrocidades. Si nos queremos traumatizar porque nuestros ancestros hicieron tal o cual, pues entonces veámoslo de manera equilibrada y entendamos que también, por ejemplo, los propios incas también masacraron, quizá con sus propios parámetros doctrinarios, bélicos, yo qué sé, pero también masacraron a su manera a diferentes pueblos para subyugarlos y expandir el imperio. Realmente creo que esa idea es muy llorona y viene de una época en la que la sociedad no entiende el valor de la suma cero, es decir, hablamos mucho desde una perspectiva moralizadora y humanística respecto a la geopolítica, la cual de hecho aprecio mucho que esté presente, pero no por eso debemos dejar de notar que existe la política de suma cero, que existe la geopolítica, y que en realidad, más allá del hecho del humanismo y la moralidad, también las naciones tienen una naturaleza intrínseca de expansionismo, y que en realidad sí es digno de destacar cuando la providencia acompaña a una civilización en su expansión cultural, territorial, y consigue proezas que permanecerán en la historia, como lo fue el Imperio Español. Discúlpenme, pero aunque yo sé que hay cosas que merecerían ser contrastadas, digamos, corregidas, naturalmente, no por eso voy a estar de llorón, porque al fin y al cabo sí me siento orgulloso de mi pasado, tanto inca como hispánico.
De esta nueva nación que crearemos, inspirados en el antiguo reino de Asturias, daremos forma a la quilca más sagrada que haya daremos forma a la quilca más sagrada que haya conocido jamás nuestra civilización. Bueno, cosas que pasan de la patria grande. Por mucho será un idioma más divino que los de Asia, África y Europa. Sin duda alguna, será con creces una quilca que superará al hebreo y cualquiera de sus variantes. De hecho, el hebreo será no más que un elemento menor e imperfecto que se flagele a sí mismo al no comprender su nivel de letargo, en contraste tanto con otros idiomas como el sánscrito, y en manera todavía mayor será su letargo en comparación con la Hilwaka magnasturiana, que será el código más elevado de toda civilización que perteneciera a la patria grande en toda su historia. Es importante comprender comprender lo vital que es llevar a cabo esta misión existencial para el surgir de la patria grande, que deberá ser llamada en su próxima fase histórica Magnánimo Reino de Asturias. Ahora, sobre lo que son niveles de la influencia del Pachaquilcama. Nótese que el uso de la palabra Pachaquilcama es algo más general, en el sentido de que un país puede usar una quilca o quilhuaca, como será el caso cuando esté completo la primera fase del Magna Asturiano, pero el Pachaquilcama, al ser la sumatoria de toda la codificación que conforma la cosmovisión que da ánima a los seres, entonces será la sumatoria de los símbolos matemáticos arábigos, o la nomenclatura musical de uso y construcción internacional, o la lectura alquímico-simbólica de Eliphas Levi u otros autores. Estos son conceptos más libres que crea la Liacta en su conjunto y por su propia cuenta. Bien, respecto al ramal dialéctico, comprendamos al ramal dialéctico como subgrupos de la genética liáctica que se conforma de las características culturales generales de una sociedad que son la base de lo que se replica y lo que se refina en nuevos conceptos culturales más avanzados. En el dialecto específicamente es el estudio de las variantes del código de cada pueblo acorde a su región y su nación. En este sentido quiero explorar los siguientes aspectos que, bueno, es el vernáculo embrionario, es decir, la manifestación de Mama Kama. Lo leo y luego lo voy a explicar en su profundidad. A este nivel le corresponde los idiomas surgidos en una región específica donde los milenios y que hubieran sido los dicen. A este nivel le corresponden los idiomas surgidos en una región específica, donde los milenios que hubieran sido los amaestrados, donde en el transcurso de los milenios y donde las gentes hubieran sido amaestrados y doblegados por una civilización en algún momento de la historia, volviéndose una minoría dentro del orden de la influencia del idioma. Dice, vernáculo embrionario, manifestación de Mama Kama. A este nivel le corresponden los idiomas surgidos en una región específica, donde sus pobladores hubieran sido los amaestrados y doblegados por una civilización en algún momento de la historia, volviéndose una minoría dentro del orbe de la influencia del idioma conquistador. No por esto debe subestimarse el poder de este vernáculo embrionario, pues de todos modos de aquí viene parte de nuestra cosmovisión. Nuestros dialectos guardan sus antiguos secretos filosóficos y alquímicos, y lo cierto es que poseen gran belleza y potencial alquímico. En los Andes serían estos: quechua, de la región centroandina de la actual Bolivia y sobre todo Perú; quichua, de la región centroandina del actual Ecuador; aymara, de la región centroandina de la actual Bolivia y Perú; puquina, de la región centroandina de la actual Bolivia y Perú. Quizá más territorios, dado que existe la hipótesis de que este idioma era un lenguaje sagrado perteneciente exclusivamente a los incas. Me refiero propiamente a la nobleza que gestionaba el Tahuantinsuyo. Bueno, al Incario mejor dicho, porque el Tahuantinsuyo, me refiero al Tahuantinsuyo como el mundo conocido
por las civilizaciones andinas, aunque ciertamente con una retrospectiva inca, pero propiamente no es el incario es el imperio al que yo me quiero referir. Bien, antes que nada quizá no estén del todo familiarizados con lo que es el concepto vernáculo. Vernáculo se refiere a oriundo, original, fundacional, incluso podríamos decir. Cuando me refiero al vernáculo embrionario, me refiero a la manifestación de nuestras raíces dialécticas desde la perspectiva geográfica, es decir, tenemos un anclaje a las culturas aborígenes de la geografía en la que vivimos, es decir, sí nos pertenecemos hasta cierto punto a la geografía en la que vivimos. Aunque nuestros antepasados, al menos parte de ellos, hubiesen llegado de otros territorios, realmente, como siempre hay un proceso de hibridación, podemos acoger como nuestro también las culturas milenarias que se hubiesen desarrollado aquí antes. Pero esto es una perspectiva meramente geográfica. Es decir, por ejemplo, aquí, antes de que incluso estuvieran los incas o los panzaleos o los quitucaras, o sea, existieron muchas culturas anteriores a estas, entonces hablamos, y entre ellas se conquistaron, era como que existía una cultura, venía otra, la conquistaba, se hacía algo más grande, pero luego sumaba otra, y luego evolucionaba y así, entonces realmente no es como que el vernáculo embrionario se refiere a una civilización que permanezca viviente durante los siglos, sino que es la suma total de todas las culturas que han coexistido en el entorno geográfico en el que vivimos. Ahora, hablemos del vernáculo ulterior, manifestación del Taita Kama. Es la quilca matriz de la que se adquiere la cosmovisión de los pueblos. Estará conformado en primer lugar por el idioma preponderante que se hubiera impuesto en el pasado a las quilcas de los pueblos históricamente conquistados por este idioma mayor. También me refiero a este como manifestación del Taita Kama, como una referencia a nuestra línea de ascendencia para distinguir el idioma asimilador, peregrino y expansionista, diferenciado del idioma asimilado. Lo describo así dado la cualidad peregrina del arquetipo masculino, mientras que el arquetipo femenino tiene características más sedentarias. Ahora bien, antes que nada quiero platicarles sobre qué significa no ulterior. Prefiero leerles directamente el significado del internet para que no haya confusiones aquí. Permítanme un momentito. Ya, ulterior es como posterior, siguiente, subsiguiente, ¿no? Entonces esto es ulterior. Es una palabra con la que no todos están familiarizados, por eso quería leerles el significado. Verán, la diferencia del vernáculo embrionario es que es como que la gestación total, porque por ejemplo, yo reitero, no hay gente que es como llorona, que es como dice, ay, pero es que los españoles nos hicieron esto y aquello. O sea, sí, pero si tú le quitas el factor cultural que se influyó a través de la cultura hispánica, pues lo que obtienes es lo mismo, solo que con culturas antiguas. O sea, no es como que hay un idioma que durante eones incluso se mantuvo inmaculado y que aquí en estos territorios todos se respetaban y decían, no, porque ellos llevan viviendo aquí durante tanto tiempo, así que ellos tienen esa cultura. No, o sea, entre todos se conquistaban, ¿sabes? Entonces, realmente no tiene mucho sentido eso. El vernáculo embrionario es la amalgama de todos los idiomas que se han constituido aquí, por eso es embrionario, porque se refiere a culturas que se sobreentiende ya han sido conquistadas anteriormente. Ahora, cuando hablamos del vernáculo ulterior, hablamos de la ramal dialéctica que es la que salió preponderante de estas conquistas y que está vigente a día de hoy y que en su momento también perecerá. En este caso hablamos del idioma español. Ahora, ¿recuerdan el mantra que yo ejerzo cada vez que inicio estos talleres? Bueno, pues yo convoco al Iliatixi de Mamacama, ¿no? Y mencionó a Huirracocha. Es porque Huirracocha es como la representación de la entidad que representa a todas estas culturas embrionarias que estuvieron en su principio y fueron eventualmente conquistadas. Disculpen. Mientras que bueno, le digo Mamacama, la asocio a Mamacama, ya lo voy a explicar un poco más a detalle más adelante, donde voy a explorar arquetipos
lingüísticos de la manifestación cósmica, y voy a explicarles mejor esto de Mama Kama y Taita Kama, pero de momento quédense con que me refiero a que es como el vernáculo femenino, embrionario, porque le hago una asociación al arquetipo femenino sedentario y embrionario. Por eso es que uso el término Mama Kama para referirme a las sociedades originarias en torno a la geografía, y uso el vernáculo ulterior asociado al Taita Kama, dado el arquetipo masculino de conquistador, de explorador, digamos, peregrino. Es lo diferente a ser sedentario, ¿no? Porque en el caso de lo que es el arquetipo masculino, es justamente algo que se recorre, y esto es milenario. O sea, todos sabemos que en el transcurso de las tribus antiguas, pues las mujeres se quedaban haciendo un aporte fundamental para las tribus. De hecho, era realmente fundamental, que era la educación de los hijos, el desarrollo de artesanías. Probablemente las primeras artes intelectuales avanzadas fueron desarrolladas por las mujeres. Yo creo que las mujeres fueron el núcleo del desarrollo intelectual y cultural filosófico de las sociedades, mientras que los hombres, bueno, también hicieron lo suyo, pero en un área más orientada a la exploración y la conquista de nuevos territorios, además de que también era el buscar alimento cazando la típica no mamuts y cosas así. Por eso es que yo hago esta asociación. O sea, el vernáculo ulterior es el arquetipo del Taita Kama y el vernáculo embrionario es el arquetipo de Mama Kama. Bien, como les mencioné, eventualmente en este mismo taller, más adelante les voy a mencionar sobre el Taita Kama y Mama Kama. Ahora, concluyendo sobre el vernáculo ulterior, tenemos al latín. En realidad, al ser el latín el que estableció la escritura conocida en el español, aunque la escritura original se retroalimenta del fenicio, entonces este es el verdadero idioma vernáculo que compartimos ya no solo en la comunidad hispánica, sino con la comunidad de las naciones que alguna vez fueron amaestradas por los imperios católicos de Europa. 2. Español. Dado el comentario dicho antes, basta con explicar que el español es por sí mismo una variante bastante evolucionada y refinada del latín. Este abarca tales proporciones de influencia que es por sí mismo un gigante entre los diferentes ramales lingüísticos del latín. De hecho, es por mucho el más grande dialecto, si se quiere ver así, o la más grande ramificación del latín que existe en el mundo. Ahora, finalmente, vamos a explorar lo que es el cuarto eje temático, que es códigos antinos para nombrar al Zapacana. Pero prefiero hasta este punto dejar la segunda parte de este taller y continuar este eje temático en la tercera parte. Así que Yupa y Chani por acompañarme hasta aquí, y los espero en la última parte que abordará este tema de taller.